Economista, profesor universitario, experto en materia petrolera y muy invitado siempre a nuestro programa. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Gracias, Erika, gracias por la invitación. Bueno, algunos hablan de una sobreoferta de petróleo en el mercado y que esa sería la razón por la cual en estos momentos el crudo a nivel internacional y con sus diversos marcadores se encuentran bastante bajos. Hemos visto una progresiva disminución de los precios. En primera instancia quería preguntarle cómo se establecen los precios del crudo, qué variables influyen para esos marcadores, para esos montos, y cuál es la posición de las grandes empresas transnacionales, pero de capital fundamentalmente internacional, me refiero a Estados Unidos, en estos temas. Mira, el precio del petróleo se formaba en función del crudo de Arabia Saudita hasta los años 80, es decir, como finalizaba la colocación del árabe ligero de Arabia Saudita, que es su crudo marcador, se le sumaba una prima por arriba o por debajo dependiendo del crudo. Pero a partir de los años 80, a través de la Bolsa de Londres con el Brent, que es un crudo del Mar del Norte, originalmente era un yacimiento, pero se le dio a toda la región después el nombre de ese yacimiento, entonces se denomina crudo Brent, el crudo europeo, y el West Texas Intermediate del oeste de Texas, que es el de la Bolsa de Nueva York. En función de cómo terminan estos dos tipos de petróleo, se aplica una fórmula para el resto de los petróleos a nivel mundial con diferentes características dependiendo de qué tipo de crudo se trate. Entonces eso tiene un factor de ajuste. Entonces, dependiendo cómo termine el Brent del Mar del Norte, de la Bolsa de Londres, y el West Texas Intermediate del oeste de Texas, pero de la Bolsa de Nueva York, cuando digo Bolsa de Londres y Bolsa de Nueva York se cotizan a nivel global, pero esos son los sitios básicos, los sitios principales. Entonces, como finalicen, se aplica una fórmula que tiene un factor de ajuste dependiendo de la gravedad del crudo con el cual se compare y se le coloca el precio. Así se determina el valor de nuestro petróleo y del resto del petróleo a nivel mundial. Usted dice gravedad, el tipo de crudo, si es más pesado o más liviano, ¿correcto? Exacto, por su peso. Bueno, es lo mismo. Y mientras tanto hay, digamos, factores de correlación de fuerzas como la OPEP. La OPEP genera el 27%, si mal no recuerdo, de su última conversación con nosotros aquí, del crudo del planeta Tierra. Mira, de 92 millones de barriles que consume el planeta diario, 30 millones los produce la OPEP. Correcto. Entonces, ¿qué papel juega la OPEP en la defensa de los precios del crudo, sobre todo tomando en cuenta los últimos eventos de desestabilización de países del Medio Oriente que lamentablemente hemos visto han caído en las garras del imperio? Sí, la OPEP se funda en 1960, ¿no? El 14 de septiembre, pero es en el año 87 que decide implantar las cuotas de producción, poner un techo de producción para toda la organización para poder buscar un precio justo al petróleo. Eso se comienza a aplicar a partir del año 88. Entonces, la OPEP restringe la oferta de petróleo, reduce su producción cuando quiere que haya una subida en el precio. La OPEP tiene un método de cálculo. Ellos buscan que los países consumidores tengan en promedio 54 días de inventario, es decir, capacidad de autoabastecerse por 54 días. Eso es un mecanismo para la búsqueda de la estabilidad en el mercado. Pero cuando la OPEP quiere que el precio suba, restringe producción y enseguida hay menos oferta y sube el precio del barril de petróleo. Hay defensa de algunos esquemas volumétricos, digamos, hay gente que prefiere producir más para ganar más dinero de forma inmediata, y hay gente que prefiere la defensa del crudo, es decir, producir menos para empujar los precios hacia arriba. Venezuela ha venido generando esta última en los últimos tiempos de revolución, aun cuando el presidente hablaba, al presidente Chávez me refiero, de aquella banda de 20 a 24 y después, bueno, lamentablemente todo lo que ocurrió después llevó los precios por encima incluso de los $80 hasta llegar a 100 y algo. ¿Cómo podemos observar el día de hoy el hecho de que el petróleo haya disminuido en su precio tanto? Bueno, fíjate, hay dos tesis. Una, los que defienden los intereses de Venezuela y de los países de la OPEP, que es controlar los niveles de producción para la búsqueda de un precio justo. Y hay otro que defiende los intereses de las compañías transnacionales y de los países consumidores, que es colocar todo el volumen de petróleo. Esa tesis de colocar todo el volumen de petróleo tenía como sustento a finales de los años 90, cuando el barril llegó a $7.20, el que ya venía un sustituto
al petróleo, por lo tanto debemos producir todo lo posible. Pero hoy en día, con las últimas investigaciones, ya se sabe, mediante métodos de orden científico, matemático, que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad. Claro. Mientras haya petróleo, se colocará en el mercado y será el regulador de todo el mundo de la energía. Entonces, en realidad, a nivel de país, solo hay una tesis, que es controlar los niveles de producción. ¿Qué es lo que está pasando entonces con el petróleo de esquisto que se produce en Alaska, que dicen que se utiliza una técnica muy dañina al medio ambiente? Si eso es así, ¿cuál es el futuro del precio del crudo, entendiendo esta sobreproducción en los Estados Unidos? Sí, eso se produce más que todo cerca de la frontera con Canadá, y también parece que hay unos campos por California, en diferentes partes de Estados Unidos, pero lo primero es que técnicamente eso no es petróleo, eso es un hidrocarburo. ¿Cuál es la diferencia? Que si una compañía petrolera va a clasificar como reserva, válgame la redundancia, las reservas de esquisto, en los sistemas financieros, en las bolsas de valores, le dice, mire, eso no es petróleo, usted tiene que montar una compañía de esquisto. Entonces, el hecho real es un cuadro que acaba de sacar la OPEP, que nos dice que del año 2003 al año 2013, fuera de la OPEP, se produjeron 161.800 millones de barriles y solo se descubrieron 11.200 millones. Las reservas de petróleo, según lo que el Instituto Americano de Petróleo clasifica, válgame la redundancia, como petróleo, se van reduciendo alarmantemente fuera de los países de la OPEP. Eso hace que las compañías transnacionales, para mantener sus niveles de producción, que también están disminuyendo, recurran a hidrocarburos diferentes al petróleo. En este caso el esquisto. El esquisto, que tiene un costo altísimo, un campo ya en operación tiene un costo por barril que ronda entre los 76 y los 80 dólares. Entonces, eso no es petróleo, eso es producción de hidrocarburos. Pero en cualquier caso, si no es petróleo, entonces es un hidrocarburo que está sirviendo como combustible y claro, que sirve incluso como medio alterno al petróleo. ¿Estaríamos hablando entonces de una nueva fuente de energía? No es un medio alterno. Lo que hace es que mediante costosos procesos de refinación se logran sacar los derivados que se necesitan, pero a un costo mayor. Entiendo. Eso lo que te dice es que ante el agotamiento del petróleo, las transnacionales, si tuvieran petróleo, lo producen porque el margen de ganancia es muy superior. Entiendo. Cuando recurren a una sustancia que tiene un costo mucho más alto, es porque se les están acabando las reservas. Eso hace precisamente que ahora el nivel mínimo al cual pueden caer los crudos marcadores, el West Texas y el Brent que veníamos hablando, esté en torno a los 80 dólares, porque si se coloca por debajo, la producción de este tipo de petróleo se paralizaría. ¿Por qué? Porque el precio estaría por debajo, el precio al cual pueden vender el barril de petróleo estaría por debajo de lo que les cuesta producirlo. Correcto. Entonces se paraliza la producción de ese tipo de petróleo. Es por eso que a ellos ya no les interesa la OPEP. Fíjate, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, hubo un momento que a las transnacionales les resultaba atractiva. ¿Por qué? Porque la OPEP recortaba producción y ellos aumentaban fuera de los países de la OPEP. Entiendo. Y tenían un precio de barril más alto. Pero ahora, con el costo de producción subiendo ya en torno a los 80 dólares, aún acabando con la OPEP, ellos pudieran bajar el precio cuando quisieran en torno a ese costo de producción. Ya no necesitan de la OPEP. Eso significa... Ahora, quien sí necesita de la OPEP son los países de la OPEP. Correcto. Para poder buscar un precio justo, y hasta el propio mercado petrolero, porque sin un precio lo suficientemente alto, por arriba de los 100 dólares, los nuevos campos que van a entrar en producción y requieren inversiones grandes, se paralizan. Son campos maduros, entiendo, ¿no? Los campos maduros son los campos que están en pleno agotamiento. Correcto. Entonces, ¿cuáles serían los nuevos campos? Bueno, las nuevas áreas, yacimientos que no han sido explotados y que requieren una inversión inicial, comenzando por la certificación para obtener crédito, porque ahora está el agotamiento del petróleo, que para que un yacimiento tenga validez en el mundo financiero, usted tiene que certificar, tiene que taladrar y constatar cuánto hay y qué calidad tiene. Después que usted certifica, es que el mundo financiero le da un préstamo para desarrollar el área. El esquisto, aún cuando, según usted, no es crudo y
tiene unos costos de producción altos. Discúlpame, Sí. según yo no. No, Pero es que es según el Instituto Americano de Petróleo. De acuerdo. O sea, es según las bolsas de valores, eso tenemos que tenerlo claro. Porque ese es el conflicto. A ellos no les sirve el esquisto para clasificarlo como, mira, una compañía petrolera vale por las reservas que tiene. Claro. Consigue esquisto, lo va a clasificar, le dicen no, eso no es petróleo, usted no lo puede. Entonces ellos necesitan control de reservas de lo que el Instituto Americano de Petróleo clasifica, válgame la redundancia, como petróleo. Importante la acotación para que todos estemos claros de que el esquisto no es petróleo, pero además... Es un hidrocarburo. Es un hidrocarburo. Entonces le ¿Todo pregunto... petróleo es hidrocarburo? Le pregunto nuevamente, no, pero no todo crudo no todo hidrocarburo es petróleo. Le pregunto entonces, si el esquisto, siendo solamente hidrocarburo y no petróleo, en estos momentos los yacimientos de esquisto son suficientes para abastecer al mundo entero aún con un alto costo de producción. No, eso lo que da es la capacidad que tiene Estados Unidos por aumentar su producción momentáneamente. ¿Y por qué lo están haciendo momentáneamente? Bueno, ¿por qué lo están haciendo en este momento? Lo primero es el cuadro de la OPEP que veníamos hablando. Las transnacionales se están quedando sin reservas. Están obteniendo un gran ingreso porque venden bastante petróleo, pero se están quedando sin reservas. Y el lobby petrolero es el poder detrás del trono en los Estados Unidos, junto con el complejo militar industrial, el lobby israelí. Entonces, hay toda una serie de operaciones militares directas y encubiertas que se están emprendiendo en el Medio Oriente y también en Venezuela con otra intensidad. La finalidad es el control de aquello que sí es clasificable como petróleo, que está en el Medio Oriente y que está en Venezuela. ¿Cuáles son esos países, profesor, en los cuales Arabia se está Saudita, interviniendo militarmente y con el objetivo, o subrepticiamente con el objetivo de hacerse de las reservas? Arabia Saudita es la segunda reserva de petróleo del mundo y se sabe que hay un plan desde el año 2006 para dividirlo en 5 territorios. Uno que sería el territorio original de la familia Saud, que es la que creó el reino de Arabia Saudita, otro con la Meca y Medina, un estado islámico, otro que sería la zona chiita, que eso es en el Golfo Pérsico, donde es la mayor producción, otra zona que se le añadiría a Yemen, un país limítrofe, y otro que se le daría a Jordania. Esa es la segunda reserva. Y Arabia Saudita, desmembramiento entonces de un reino en estos momentos de todo Estado-nación que tenga reservas de petróleo. El objetivo es desmembrar para poder tomar control, porque la relación que tuvo Arabia Saudita con Estados Unidos, que era una relación privilegiada, está en el agotamiento de las reservas de petróleo, que ya no les provechosa a las grandes compañías. Ya necesitan un paso de avance en sus pretensiones para un control directo de las reservas para poderlas clasificar en el mundo financiero ante la bolsa de valores como propias. Porque el valor de una compañía está en cuántas reservas tiene, porque las reservas son los años de producción que le queda y el volumen, son los ingresos a futuro de la compañía. Entonces eso es en Arabia Saudita, pero ya en Siria hemos visto el Estado Ahora vamos, islámico. fíjate. La tercera, Irán. Irán también lo quieren picar en varios territorios. La zona central, otra zona que es Beluchistán, que es una parte de Pakistán con una parte de Irán, otra zona que es con Azerbaiyán. Luego viene, esa sería la tercera reserva de petróleo más grande del mundo. Luego viene la cuarta, Irak, que lo quieren picar en una zona chiita, una zona sunita y la zona kurda. Donde además están invadidos definitivamente por los gringos, no se van. Sí, entonces, claro, y por eso Arabia Saudita movilizó 30.000 hombres a la frontera, porque a pesar de que ellos han estado en el financiamiento de grupos armados, grupos terroristas dentro de Siria, sus propios medios de información privilegiada que les da el financiar a estos grupos, ellos han dicho que ellos mismos son un objetivo en toda esta guerra por el control de las reservas petroleras. Entonces tenemos que tener muy claro que los países de la OPEP tenemos que unirnos, no caer en las pretensiones de del propio lobby petrolero, que es el que gobierna en gran medida dentro de Estados Unidos, de ponernos a pelear uno con otro. Tenemos una misma meta, que es primero conservar la soberanía, y conservando la soberanía, la búsqueda de un precio justo. El presidente Maduro hablaba de la necesidad de lograr nuevamente cohesión dentro de la OPEP, incluso dijo que en la próxima cumbre van a intentar incluso recuperar la disciplina que se había logrado después del año 2000, cuando el comandante Chávez los llamó: vámonos a reunirnos todos aquí en Venezuela y vamos a hacer la segunda cumbre de presidentes de la OPEP. ¿Usted cree que eso es posible en este escenario geopolítico? ¿Es posible aglutinar de nuevo a la OPEP en una fuerza para la defensa de los precios del petróleo? Sí, la OPEP está aglutinada. Lo que no hay es una decisión de consenso sobre cómo manejar los niveles actuales de producción. Venezuela
muy sabiamente está proponiendo un recorte en los niveles de producción para hacer subir el precio y pedía una reunión extraordinaria. Ahora, varios países de la OPEP han pedido esperar hasta la reunión ordinaria, creo que es el 27 de noviembre, y ahí tratar este tema. Yo creo que la posición nuestra es de mantener las mejores relaciones y el diálogo constante y permanente con Arabia Saudita, con Irán, con Irak, con Qatar, con Kuwait, con los Emiratos Árabes Unidos, con todo el Medio Oriente, buscando un consenso sobre algo que nos conviene a todos, que es un precio justo para el petróleo y a la humanidad. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué si las petroleras son las que producen petróleo de esquisto, tiran el precio a la baja, sacrificando ganancias? Bueno, porque tú con un precio bajo en el petróleo haces que la población norteamericana y europea no se ponga en contra de las maniobras que se emprenden en el Medio Oriente. Entre ellas las de Siria, por ejemplo. Claro, Siria es un país atacado y Siria, hay que reconocer que la estrategia de la contraparte, del enemigo, es muy inteligente, porque sin invadir un país de la OPEP, buscaron un país no OPEP, pero que produce 500.000 barriles diarios. Claro. Eso hace que los grupos terroristas, cuando toman los yacimientos petroleros, se financien vendiendo petróleo. Ahora, ¿cómo es que ellos toman el control? Se ha dicho que el Estado Islámico tiene el control de algunas zonas petroleras y que de hecho están tratando de desestabilizar por esa vía también el precio del crudo, con el objetivo de forzarlo a la baja. ¿Quién tiene de verdad la razón allí? ¿Y cómo es que una gente hace negocios con el petróleo siendo terrorista? Mira, es que hay una pregunta. ¿Cuál es la posición del Estado Islámico ante la masacre cometida por el gobierno de Israel contra Palestina? Ninguna. Correcto. Eso ya te dice que esos son unos títeres muy peligrosos, un grupo de mercenarios que reciben órdenes e instrucciones de Occidente y que van ejecutando las maniobras necesarias para cambiar el mapa político territorial del Medio Oriente. El mapa actual viene de 1916, de un tratado entre Francia e Inglaterra que se llama Sykes-Picot, que era cuando estos dos países, junto con Rusia en un principio y después Estados Unidos, vencían al Imperio Otomano, a los alemanes, al Imperio Austrohúngaro, pero sobre todo al Imperio Otomano, porque las reservas de petróleo estaban en el mundo árabe y eran colonias turcas. Y ya se sabía que el mundo iba hacia pleno funcionamiento con petróleo, sobre todo las Fuerzas Armadas. Esta división político-territorial a la nueva potencia hegemónica, que es Estados Unidos, ya no le basta. No le es suficiente de acuerdo a sus necesidades, y por eso se está buscando la fracturación de los Estados-nación de la OPEP con la finalidad de facilitar, permitir el control directo de las compañías transnacionales sobre el recurso petrolero. Aquí en Venezuela pretendieron hacer la llamada luna, la media luna, todavía lo pretenden, correcto. Claro que tenemos que estar alerta. Yo recuerdo que el comandante Chávez hablaba de la necesidad de estar digamos, que la oposición tomara a Bolívar para después llegar allí. Facilito a la faja petrolífera del Orinoco, no pasarán. Los gobiernos de Rusia y China, mientras tanto, mientras todo esto está ocurriendo, siguen firmando convenios, no solamente con nuestra América, sino también entre ellos. Durante la reunión de la PEC, ambos gigantes han venido ampliando sus acuerdos energéticos, causando con esto cierto malestar en Occidente. Vamos a ver cuál es el enfoque que le da esta noticia a la empresa transnacional CNN. Veamos. Rusia acentúa sus lazos comerciales con China. En una decisión que bien podría interpretarse como un desaire a los mercados europeos, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un acuerdo para suministrar gas al gigante asiático desde Siberia Occidental. ¿Por qué un desaire? Porque los campos gasíferos en dicho territorio actualmente abastecen a Europa. El nuevo pacto energético entre las dos potencias prevé la importación china de 30.000 millones de metros cúbicos de gas ruso al año y se suma al convenio alcanzado en mayo pasado por un valor estimado de 400.000 millones de dólares y una duración de 30 años. El nuevo acercamiento entre Putin y su par chino Xi Jinping responde a la estrategia rusa de reducir su dependencia comercial con Europa en momentos de fuerte tensión entre el Kremlin y Occidente por la crisis de Ucrania. Bueno, así están las cosas. Les molesta un poco el acercamiento entre China y Rusia. Estaríamos, según ellos, en una nueva forma geopolítica para que Rusia no dependa de Europa, vistas incluso las presiones que hay para la propia Rusia. Pero le pregunto ahora, estas, vamos a llamarlas así, variables geopolíticas,
el Medio Oriente, los procesos de desestabilización en países como el nuestro. Gracias a todo el esfuerzo que se hizo en el año 2014 los logramos detener, pero allí hay una incidencia y un proceso latente de desestabilización. El próximo año son las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted el panorama para el año 2015? Hay gente que dice que, bueno, estamos a punto de una catástrofe, que el 2015 va a ser el peor año para la revolución bolivariana. ¿Eso, según sus predicciones, es así? No, eso es un absurdo. Venezuela, el gobierno bolivariano ha mantenido los niveles de inversión social, no se ha reducido un solo bolívar. Por lo tanto, hay una continuidad en la política, en la parte estructural de combate a la pobreza y de redistribución del ingreso petrolero. Mientras eso se mantenga, la revolución bolivariana tiene larga vida. ¿Se puede mantener esa política de inversión social si los precios del petróleo continúan en descenso como hasta ahora? Sí se puede mantener, sí se puede mantener. Usted privilegia la inversión social. Por encima de otras cosas. Por encima de otras cosas. Como por ejemplo, ¿cuáles otras cosas podría disponer la revolución bolivariana que no sea la inversión social para no afectarle el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras? Bueno, todo aquello que sea considerado gasto suntuario, se establece diferentes niveles de lo que se clasifica como gasto suntuario y dependiendo de la caída en los ingresos, usted va reduciendo aquello que ya consideró en un orden de prioridad gasto suntuario. Ya yo recuerdo al comandante Chávez en el año 2008 con el pleno conocimiento que tuvo de la crisis económica estructural del capitalismo, le llamaban así, la crisis del capitalismo, las burbujas inmobiliarias, todo aquello que generó la crisis de Lehman Brothers y todo eso, ya el presidente Chávez recortando algunos gastos, como por ejemplo de publicidad, de compra de vehículos en todo el estado, y no tocó ni un solo bolívar de las utilidades del pueblo venezolano en esa época, ¿no? No, claro, y una gran diferencia con los gobiernos del pasado. Ahorita eliminarían lo que nosotros llamamos inversión social y ellos llaman gasto social, pero lo del 2008 no se ha estudiado, en mi opinión, con la dirección correcta por lo siguiente. El factor fundamental en toda esa crisis fue el aumento en el precio del petróleo, llegó a $147 los crudos marcadores. Correcto. Y eso fue precisamente porque las compañías estaban agotando sus reservas y comenzaron a invertir grandes cantidades en exploración. Y para que esa exploración fuese rentable, a la hora de conseguir petróleo, después de varios intentos fallidos, tenía que tener un precio que permitiera cubrir toda la inversión realizada. Entonces, a nosotros nos ocultan como país, a Venezuela, la realidad de lo que está pasando. Se está agotando el petróleo fuera de la OPEP y hay un conflicto abierto, hay una guerra en contra de los países que tienen reservas, porque o las transnacionales toman el control de las reservas o el Estado-Nación las mantiene y las utiliza para gasto social, para inversión productiva. Entonces, por eso es que ya países como Arabia Saudita, que eran aliados, se van volviendo enemigos por las nuevas pretensiones de Estados Unidos y de Europa. Entonces estamos en un conflicto que a medida que se agoten las reservas de petróleo va a ir aumentando y tenemos que prepararnos. Bueno, ya el presidente estaba preparado, por eso toda la política de empresas mixtas y la diversificación de inversiones de varias partes del mundo. 14, ¿no? Naciones del mundo. Sí, se puede decir que hay 22 países representados en 30 compañías. Correcto. O sea, una visión bien amplia y geoestratégica, porque precisamente cuando atacaron Irak, después que Irak cayó en la trampa de invadir Kuwait, la alianza que se formó, que nos dijeron que era porque Saddam Hussein violaba los derechos humanos, es que de antemano se comenzaron a repartir las reservas de petróleo que tenía Irak. Agarraron Irak como si fuera un pastel, lo picaron y a cada país le decían, si usted entra en la alianza contra Irak, esta parte de la torta le pertenece. Entonces el presidente diseñó un mecanismo que nos protege como país, que en vez de que se forme una alianza en contra, se forme una alianza a favor. Eso sí, sabemos que por atrás siempre está el lobby petrolero que financia los tanques pensantes, donde se diseña la política contra el Estado-Nación venezolano y el Estado-Nación de los países OPEP. Hay dos bandos que son contrapuestos sus intereses.
el lobby petrolero que necesita controlar reservas y el Estado-Nación que mantiene el control desde que las nacionalizó en los años 70, nacionalizaciones chucutas, como sea, pero dado el agotamiento de las reservas de petróleo para el lobby petrolero internacional, acabar con esas nacionalizaciones y crear un nuevo esquema, una nueva división político-territorial, que no hayan leyes de petróleo, sino que queden adentro del área de petróleo, en leyes de comercio, cambiar todo el panorama para ellos de supervivencia. Entonces estamos en un conflicto latente y creciente, pero a diferencia de Cipriano Castro, que le dieron un golpe sin saber qué era, porque el mundo cambiaba de carbón a petróleo y el petróleo estaba en Venezuela, ahora sí sabemos lo que está pasando y estamos preparados. Niveles de conciencia que hemos adquirido en Revolución. Gracias, claro Fernando sí. Travieso, por haber estado Gracias aquí, a ti, Erika. profesor universitario, economista, invitado permanente de la mesa informativa. Estamos seguros que en los próximos días vamos también a necesitar nuevamente su apoyo para dilucidar todo este tema petrolero que es tan importante para nuestra patria. Oh, gracias a ti por la invitación. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar hablando con Claudia Salerno, vamos a hablar del medio ambiente, tal vez incluso hasta del fracking, pero también de la Precop social que se realizó recientemente en Nueva Esparta. Ya venimos con más.